Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este viernes 12 de agosto. El presidente Gustavo Petro definió la cúpula militar que lo acompañará en su gobierno. Esto luego de una semana que se conocen los nombres. El general Helder Giraldo será el nuevo comandante de las fuerzas militares, mientras que el general Luis Mauricio Ospina asumirá como comandante del ejército. En el caso de la Armada Nacional llega el vicealmirante Francisco Cubides y de la Fuerza Aérea se encargará el general Luis Carlos Córdoba. Sin duda, uno de los nombramientos más esperados es el de la policía, esto por los cambios que ha anunciado Petro, como sacarla del Ministerio de Defensa o eliminar el SMAT. En este caso llegó a dirigirla el general Henry Armando Zanabria, quien hasta hoy no había estado entre las posibilidades. Durante el anuncio, el presidente Gustavo Petro contó que la selección se dio luego de una rigurosa revisión de las hojas de vida. Con los objetivos de la política de seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica y evaluar cuando toque para saber de su eficacia en términos de garantizar paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser. El presidente señaló además que ahora los ascensos no se van a medir por bajas o por abatidos. Ese criterio de ascenso medido por bajas que generó tal desastre hace unos años, tiene que cambiar, porque el ascenso se ha medido, al contrario, es porque se impidió la masacre, se impidió la muerte del líder social, se impidió la muerte, asesinato del excombatiente de paz, se logró resultados de pacificación real en el territorio. El indicador entonces cambia sustancialmente de muertos hacia la vida. Estos nombramientos han generado todo tipo de reacciones. Una de ellas llegó por parte del saliente director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, quien celebró el anuncio de Petro, reconociendo la carrera de quien le va a suceder en el cargo. Señor presidente, todos los policías de Colombia respaldan, apoyan, agradecen su decisión. El general Zanabria es uno de los oficiales más galardonados y de mayor conocimiento en la Policía Nacional para acompañar a los colombianos en la seguridad ciudadana y la convivencia. Insistió en que será un fiel compañero y que trabajará para que los propósitos del presidente Petro se cumplan. Los militares retirados también celebraron los anuncios y el cambio de toda esta cúpula, aunque se mostraron bastante sorprendidos por la salida de tantos altos oficiales. Y es que la designación de los nombres que ha dado a conocer Gustavo Petro implicará el retiro de al menos 30 generales entre la policía y el ejército, pues ya tienen más años en las instituciones. Sobre esto habló el coronel retirado John Marulanda, presidente de ACORE. Bueno, el salto de 20 generales se da fundamentalmente en la Policía Nacional, pero no creo que ese cuerpo, que es civil, de acuerdo a la Constitución, que está armado, de acuerdo a la Constitución, pues se vaya a desmoralizar por esta baja de generales, que no es la primera vez que se da. Recordemos al general Naranjo y todos los que tuvieron que ir por él. En cuanto a las fuerzas militares, no veo síntomas de desesperación, de desencanto o de aburrimiento. Por su parte, la senadora Paola Holguín empezó a criticar este tipo de cambios, asegurando que no beneficia a la fuerza pública. El gran problema nunca va a ser nuestra fuerza pública ni quienes queden en la cúpula, sino el comandante en jefe, que es el presidente. Y la otra noticia importante tiene que ver con los diálogos con el ELN, y es que tras la visita de 2 días del gobierno de Colombia a Cuba, la delegación de nuestro país reconoció oficialmente a los negociadores de esa guerrilla que están en La Habana, y por otra parte anunció que se van a respetar todos los protocolos que ya se habían firmado por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Danilo Rueda, comisionado de paz, habló sobre estos avances. En las reuniones sostenidas, la delegación ha anunciado que el ELN dará los pasos necesarios para reanudar la mesa de conversaciones. Las partes coincidimos en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real.
Iván Cepeda, senador colombiano y quien hizo parte de esa comisión que viajó a Cuba, también resaltó los primeros acuerdos alcanzados. Se preparan las condiciones para reanudar los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Este es un paso sustancial, se produce luego de 4 años en los que el gobierno del expresidente Iván Duque no solamente no dio ningún paso para reactivar la mesa de conversaciones, sino que dificultó en grado sumo la posibilidad de que se continuara avanzando. Y mientras eso pasaba en Cuba, en el país se daban lo que serían las primeras acciones del ELN para demostrar su intención de paz. Liberaron a las 9 personas que estaban secuestradas desde el pasado 13 de julio en Tame, Arauca, un caso que, recordemos, ya había dejado 2 personas fallecidas. Esta liberación se dio con el apoyo de la ONU y de la Iglesia, que también se pronunció sobre los diálogos, en especial un punto determinante que tiene que ver con el cese al fuego. Monseñor Héctor Fabio Henao, encargado de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, le contó a Blue Radio que el balance de esa visita es positivo y esperanzador, aunque por ahora no se tienen fechas de un posible cese al fuego. No hay fechas porque se tienen que surtir una serie de procedimientos, tanto de parte del gobierno como de parte del ELN, para lograr afianzar el reinicio. Entonces, en esto entonces no hay fechas, pero sí hay la voluntad. Ya la delegación está de regreso en Bogotá. Entre tanto, víctimas del ELN desde diferentes regiones como Cali y la costa Caribe confían en que esta vez sí haya avances hacia la paz. Que se vincule activamente esa parte de la sociedad civil que ha vivido en carne propia las consecuencias de la guerra y dejen ver su visión de paz de acuerdo a las necesidades de cada territorio. No sé qué número de acercamientos sea, van muchos. Yo tengo la esperanza de que esta vez sí sea posible lograr una conversación con el ELN. Yo creo que la ruta que hasta ahora se ha tenido, pues indudablemente lo único que ha hecho es agravar el conflicto. En otras noticias que tienen que ver con las víctimas, la Justicia Especial para la Paz le pidió a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue a Darío Acevedo, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, esto por incumplir una orden que habría afectado los derechos de las víctimas del conflicto. Recordemos la exposición llamada Voces para Transformar a Colombia, porque víctimas denunciaron que había sido modificada sin su consentimiento para cambiar la narrativa relacionada con los paramilitares en Colombia. Entre tanto, y desde Cartagena, en el cierre del 7º Congreso de la ANDI, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de tener un impuesto predial diferencial, algo que llegaría en esta nueva reforma tributaria. Hagan un edificio de oficinas, hagan un edificio de vivienda, lo que sea, pero no un lote de engorde en medio de una ciudad que tiene necesidades de locaciones. En el campo sucede lo mismo, entonces allí sería bueno poner en la reforma tributaria un impuesto diferencial predial alrededor de la productividad de la tierra, pero lo dejo como un paréntesis allí para el debate del Congreso y para el debate que ustedes mismos tienen alrededor de la reforma tributaria. Y cerramos con temas de política y deportes. Primero, el Pacto Histórico anunciaría en las próximas horas su apoyo a Carlos Hernán Rodríguez para que sea el próximo Contralor General de la República. Los partidos de esta coalición se reunieron hoy viernes y resolvieron respaldar al de mayor mérito. Y en deportes, la selección Colombia femenina sub-20 no pudo entrenar en la tarde por cuenta del mal clima. Esta información la entregaron en la rueda de prensa previa al duelo que va a tener mañana frente a México por su segunda salida en el Mundial. Les habló Valentina Herrera. Recuerde activar todas las notificaciones para estar al tanto de la información que también puede estar desarrollada en bluradio.com.